Ahí va. Bueno, chicos, para continuar con lo que veníamos diciendo recién, vamos a tratar de ver cuáles son, entonces, las consecuencias de la activación del sistema nervioso simpático o parasimpático en distintos órganos o tejidos del organismo para ver qué pasaría después si yo administro una droga que haga eso o lo contrario. Voy a hacer el intento de ver si vale la pena seguir sin grabarlo directamente. Voy a hacer una preguntita a ver qué pasa con lo siguiente. ¿Qué creen que va a pasar si yo estimulo el sistema nervioso simpático con un ligando endógeno o con una droga agonista del sistema nervioso simpático sobre el ojo? ¿Qué creen que puedo llegar a ver en el ojo si estimulo el sistema nervioso simpático? ¿Va a dilatar la pupila? Bien, gracias. Va a haber dilatación de la pupila. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Midriasis, profe. Bien, muy bien, chicos. Midriasis. Efectivamente, si yo estimulo el sistema nervioso simpático, voy a tener como consecuencia una dilatación de la pupila y por lo tanto midriasis. Tiene mucha importancia esto desde el punto de vista práctico, quizás no tanto desde el punto de vista terapéutico, pero sí puede tener importancia como para que uno pueda de alguna manera cuantificar subjetivamente si hay alguna droga generando un efecto sistémico desde el punto de vista de estimular el sistema nervioso simpático en el animal. El sistema nervioso simpático va a estimular la dilatación de la pupila contrayendo el músculo liso del músculo radial, bien digo, a través de la estimulación de los receptores alfa-1. Es decir, que la dilatación de la pupila se da porque se contrae el músculo radial, que como su nombre lo indica, desde la pupila tiene irradiación hacia la periferia, dilatando la pupila. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático va a generar una contracción de la pupila, que, ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo? Midriasis. La contracción era, ¿cómo era la contracción de la pupila? Dilatación, midriasis, contracción. No se acuerdan. Entiendo, sospecho. Miasis. Miosis. Miosis. Bien. Bien. Miasis es muy parecido el término. Miasis son lo que denominamos por ahí bicheras comúnmente. Esa es una miasis. Miosis es la contracción de la pupila, y esa contracción de la pupila se da por la contracción del esfínter de la pupila o músculo circular del iris a través de la estimulación de receptores muscarínicos en general. ¿Tá? Entonces, estimula el sistema nervioso simpático, midriasis, estimula el parasimpático, miosis, receptor alfa-1, receptor muscarínico. Bueno, voy a poner en modo avión el teléfono, así no escuchamos ruiditos de WhatsApp, pido disculpas. Les decía entonces, siguiente órgano o tejido sobre el corazón, concretamente. ¿Qué va a pasar si estimulo el sistema nervioso simpático sobre la actividad del corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca. Bien, correcto. Lo más importante, lo más mesurable al menos, es técnicamente un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción. ¿Qué genera eso en el organismo, en un animal, si yo aumento la frecuencia cardíaca o la fuerza de contracción? ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Qué efectos genera si nos remontamos a lo que vimos en la clase pasada en cuanto a diferencia de acción y efecto? ¿Qué efecto genera la acción de generar taquicardia y aumento de la fuerza de contracción? Aumento de la presión arterial. Bien, bien. Aumento de la presión arterial. Técnicamente, el sistema nervioso simpático y el parasimpático van a tener ambos acción sobre el cronotropismo, inotropismo, vasmotropismo y dromotropismo que mencionábamos hace un rato. El sistema nervioso simpático estimulándolo, aumentando el cronotropismo, inotropismo, vasmotropismo y dromotropismo, y por el contrario, el sistema nervioso parasimpático disminuyéndolo. Ya sabemos que el sistema nervioso simpático eso lo va a hacer estimulando, ¿qué receptor dijimos? Beta 1. Beta 1. Bien, bien chicos, beta 1. El sistema nervioso parasimpático, como siempre, invariablemente va a generar una reducción de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción, etcétera, etcétera, a través de los receptores muscarínicos en general. A nivel de los vasos sanguíneos, es decir, la otra partecita importante del sistema cardiovascular, el sistema nervioso simpático va a generar, ya lo dijimos hace un ratito, vasoconstricción mediada por qué receptor, otra vez esto.
La vasoconstricción, sistema nervioso simpático, mediada por qué receptor? Alfa 1. Bien, gracias, alfa 1. Estimulando receptores alfa 1, tengo contracción del músculo liso. Recuerden que uno de los lugares más importantes donde se ve ese efecto es justamente en los vasos sanguíneos. Sistema nervioso parasimpático lo van a encontrar en los libros como que produce vasodilatación. Sí, es cierto. Estimulando los receptores muscarínicos puede haber vasodilatación. Es decir, que va a haber una caída de la presión arterial por acción del sistema nervioso parasimpático de dos modos: por reducir la frecuencia cardíaca, esto que veíamos recién con el corazón, y también por generar una relajación de los vasos sanguíneos. Este efecto, chicos, yo quiero que quede claro esto, este efecto de relajar los vasos sanguíneos es relativo, no es un efecto tan importante de las drogas que son agonistas de los receptores muscarínicos. No es uno de los efectos más notables, digamos. Si vamos a ver en algún momento con alguna droga, o vamos a tratar de generar con alguna droga vasodilatación, no va a ser por este mecanismo, va a ser más bien por este mecanismo. Y esto ya aprovecho para ir adentrándonos un poquito en algunos temas, en algunos conceptos que vamos a mencionar enseguida. Si yo estimulo receptores alfa 1 con un agonista, de acuerdo a lo que veíamos la semana pasada, voy a tener vasoconstricción. Ahora, si yo utilizo un antagonista, este concepto también lo vimos la semana pasada, es decir, una droga que bloquee el receptor, que se una a él pero no tenga eficacia o actividad intrínseca, no va a generar ninguna respuesta, y en realidad lo que estoy haciendo es evitar la acción de las catecolaminas sobre el receptor alfa 1 y por lo tanto tener predominio del sistema nervioso parasimpático y generar vasodilatación. O sea que cuando yo quiera generar vasodilatación, lo voy a, o no quiera y me salga porque la droga lo hace sin querer como efecto colateral, lo voy a hacer o va a aparecer por acción sobre este receptor, fundamentalmente. ¿Venimos bien, chicos, hasta acá? ¿Seguimos? Sí, profe. Gracias. Bien, otro órgano o tejido de mucha importancia en cuanto a la acción sobre o del sistema nervioso autonómico son los bronquios. Sobre los bronquios, el sistema nervioso simpático, ¿qué efecto generará el sistema nervioso simpático sobre los bronquios? Dilata. Dilatación. Bien, dilatación. Y si hablamos, correcto, perfecto. Y si hablamos de relajar, perdón, de dilatar o relajar el músculo liso, ¿qué receptor estará vinculado a esta acción? Beta 2. Bien, perfecto. Ya son farmacólogos del sistema nervioso autonómico. Es muy sencillo, esto es muy fácil que estoy haciendo acá. Estimulo receptores beta 2, relajo el músculo liso, genero broncodilatación. Además de la broncodilatación, vale la pena decirlo, a nivel de los bronquios, la estimulación del sistema nervioso simpático genera una disminución en la secreción de las glándulas del sistema respiratorio. Esto quiere decir que los bronquios van a estar más dilatados y va a haber menos contenido líquido dentro de los bronquios, lo cual va a facilitar en principio la entrada de mayor cantidad de aire y por lo tanto el intercambio gaseoso va a ser también más sencillo. Por el contrario, si yo estimulo el sistema nervioso parasimpático, quizás en forma exagerada, lo que voy a tener como consecuencia es una broncoconstricción con un aumento de las secreciones bronquiales. Esto que decíamos al comienzo, si estimulo muscarínicos, tengo aumento de las secreciones en distintos lugares, bueno, en los bronquios también ocurre. ¿Qué voy a tener como consecuencia de esto? Bronquios de tamaño más chico, de luz reducida y con mayor cantidad de secreciones. ¿Cómo va a estar el intercambio gaseoso en esa situación? ¿Más fácil o más difícil? Intercambio gaseoso, bronquios chiquitos, llenos de agua, líquido, glándulas. Más difícil. Difícil, bien. ¿Cómo se llama cuando hay dificultad respiratoria? ¿Cómo es el nombre técnico que recibe eso? Disnea. Bien, correcto. Si yo estimulara de forma exagerada el sistema nervioso parasimpático, puedo tener como consecuencia de esa hiperestimulación del sistema nervioso parasimpático una disnea, porque se contrajeron los bronquios y aumentó la secreción, entonces la respiración va a estar más dificultada. Obviamente ese efecto lo va a generar estimulando los receptores muscarínicos, como venimos diciendo, y vamos a seguir diciendo. En el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso simpático tiene como principal acción la disminución de la motilidad y de las secreciones. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático va a generar un aumento de la motilidad, es decir, del peristaltismo en general, con un aumento de las secreciones. ¿En qué se traduce esto en general, el aumento de la actividad del sistema nervioso parasimpático en condiciones normales?
el animal defeca. Esto lo vimos también como un ejemplo la semana pasada cuando hablábamos de pilocarpina, ya la vamos a rever hoy día esa droga. Yo les decía que estimulaba receptores muscarínicos y servía para generar evacuación. Bueno, es por este motivo, porque el sistema nervioso parasimpático aumenta la motilidad del tracto gastrointestinal estimulando receptores muscarínicos. El sistema nervioso simpático puede generar esta disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal junto con disminución de las secreciones, básicamente a través de cualquier receptor adrenérgico, alfa 1, beta 1, beta 2, cualquiera de los que esté ahí presente va a generar una disminución de la motilidad o de la contracción del músculo liso gastrointestinal. El sistema nervioso parasimpático, lo seguimos diciendo del mismo modo, lo hace a través de los receptores muscarínicos. A nivel de la vejiga, del tracto urinario, del sistema urinario, el sistema nervioso simpático genera una disminución en la eliminación de orina, una disminución de la micción. Esa disminución de la micción por estimulación del sistema nervioso simpático ocurre por una acción dual en dos lugares distintos de la vejiga, básicamente, y esto está relacionado a que el sistema nervioso simpático va a estimular receptores beta 2 en el músculo detrusor, es decir, en el cuerpo de la vejiga, va a estimular receptores beta 2 y al mismo tiempo va a estar estimulando receptores alfa 1 en el esfínter de la vejiga. O sea que el sistema nervioso simpático evita básicamente la eliminación de orina. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático va a estimular la eliminación de orina directamente, estimulando los receptores muscarínicos, contrayendo el músculo detrusor. Eso supera la tensión que genera el esfínter, que además se relaja porque hay menor estimulación de los receptores alfa 1, se elimina la orina. Y por último, uno de los últimos órganos en los que podemos llegar a tener alguna consecuencia o acción importante desde el punto de vista terapéutico, farmacológico, por estimular el sistema nervioso simpático y o parasimpático, es el útero. En el útero van a leer en los libros que hay presencia de los dos receptores adrenérgicos, alfa 1 y beta 2, de esos dos. ¿Cuál es? Que están en el músculo liso, ya lo habíamos dicho. Pero ¿cuál es el que tiene más peso relativo desde el punto de vista de la consecuencia que tiene la estimulación del sistema nervioso simpático? El beta 2. Esto quiere decir que en general, en líneas generales, el sistema nervioso simpático produce una disminución de la contracción del músculo liso uterino, particularmente en hembras gestantes, en el último tercio de la gestación, que es cuando hay más proporción de receptores beta 2 en ese músculo liso. Y el sistema nervioso parasimpático, por el contrario, va a generar un efecto de contraer la musculatura lisa uterina. Esto en una hembra gestante, que es en la que nos interesa esto, por supuesto, va a tener dos posibles consecuencias. Si yo estimulo el sistema nervioso simpático, estimulando receptores beta 2 del músculo liso uterino, lo que voy a tener como consecuencia es una flacidez, una relajación del músculo liso uterino, que si estamos en un momento cercano al parto, puedo generar una postergación, un retraso del desencadenamiento del parto, porque básicamente el músculo liso uterino está relajado. Si estuviéramos cerca del parto también, y por el contrario yo generara un aumento en la actividad del sistema nervioso parasimpático, estimulando receptores muscarínicos, lo que voy a tener como consecuencia es un aumento de la contracción de ese músculo liso uterino, y puedo terminar con un aborto, o la ruptura, el desgarro del útero, porque estoy forzando las contracciones del músculo liso uterino. ¿Se entiende bien, chicos, hasta acá? Sí, profe, se entiende. Perfecto, gracias. Seguimos entonces. Si no hay dudas respecto a lo que acabamos de decir, básicamente todo lo que hemos mencionado, que son los efectos, las consecuencias de las acciones de la estimulación de los receptores adrenérgicos o colinérgicos, podemos ya inferir de alguna manera, ahora cuando empecemos a hablar de drogas, de fármacos, de principios activos que están vinculados a la acción del sistema nervioso autónomo, cuáles son las consecuencias que va a tener el uso de esas drogas. Y en este sentido es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Las drogas que interactúan con el sistema nervioso autónomo se pueden dividir básicamente, así muy en grandes rasgos, en 4 grandes grupos, que son las que estimulan el sistema nervioso simpático, que vamos a llamar simpático-miméticas, las que bloquean el sistema nervioso simpático, que vamos a llamar simpaticolíticas,
y las que estimulan el sistema nervioso parasimpático, que vamos a llamar parasimpático-miméticas, y o bloquean, y lo vamos, sistema nervioso parasimpático, y vamos a llamarlas parasimpático-líticas. Las drogas que están relacionadas a la acción sobre el sistema nervioso autónomo van a tener distinto grado de selectividad sobre o por el efecto que generan y sobre determinados receptores. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener drogas, por ejemplo, simpático-miméticas, es decir, estimulantes del sistema nervioso simpático, que van a tener más o menos selectividad por algún tipo de receptor adrenérgico. O no van a tener ningún tipo de afinidad, o van a tener afinidad por uno o dos receptores. Por ejemplo, yo puedo tener alguna droga que estimula todos los receptores adrenérgicos, entonces voy a tener como consecuencia un montón de efectos en todo el organismo, porque voy a estar estimulando receptores adrenérgicos en distintos órganos y tejidos. Pero también puedo tener drogas simpático-miméticas que estimulen, qué sé yo, un receptor adrenérgico. Vamos a suponer el beta 2. Si yo tengo una droga que estimula solamente el receptor beta 2, voy a tener como consecuencia, como efecto, una relajación del músculo liso bronquial y uterino, si se quiere. Entonces el efecto que va a generar esa droga que tiene selectividad va a ser 1, 2. Cuanto más selectividad tiene la droga, más acotada va a estar la cantidad de efectos que produce. Va a ser más selectiva también entonces la cantidad de efectos que produce, más acotada, en menor cantidad. Cuanto menos selectiva es la droga, más cantidad de efectos colaterales es posible que esa droga tenga. Los efectos colaterales son estos efectos que se producen como parte propia del efecto de la droga, pero que por ahí uno no quiere que estén presentes. No lo podemos evitar la mayoría de las veces, sí podemos tratar las consecuencias que produce, pero no podemos evitarlo porque son parte del mecanismo de acción de la droga. ¿Se entiende esto que acabo de decir, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bien, bueno, vamos a empezar a hablar de las drogas dentro del grupo de los simpático-miméticos y concretamente de una de las drogas que probablemente todos alguna vez hayan sentido nombrar, incluso hayan visto para qué se utilizan en alguna película, en Pulp Fiction, no sé, en alguna película han visto qué se hace con la adrenalina, o epinefrina, lo van a encontrar en los libros de las dos maneras, son sinónimos básicamente. La adrenalina o epinefrina es una droga equivalente, exactamente igual al ligando endógeno, es una catecolamina. Al ligando endógeno me refiero a la hormona que es liberada por la glándula adrenal, que no tiene ninguna selectividad por ningún receptor adrenérgico, interactúa básicamente con todos los receptores adrenérgicos que hemos mencionado, alfa y beta, y por lo tanto tiene un montón de consecuencias en el organismo que ustedes, por lo que ya vimos en los cuadritos anteriores, ya conocen perfectamente. Entonces vamos a suponer que yo agarro un animal, cualquiera, qué sé yo, un perrito, lo canalizo, le hago una vía venosa permeable, le empiezo a pasar una solución fisiológica, y se me ocurre probar a ver qué pasa si le inyecto adrenalina por vía endovenosa a ese animal. Entonces empiezo a examinar ese animalito y empiezo desde la cabeza hacia atrás a ver qué es lo que está ocurriendo. Y quiero que ustedes, ojalá, hagan el esfuerzo desinhibidamente de decirme qué ocurre, por ejemplo, en ese animalito con el efecto de la adrenalina en el ojo. ¿Qué espero ver yo en el ojo de ese animal al que le acabo de encontrar, o le acabo de administrar, perdón, adrenalina? ¿Qué consecuencia voy a poder? Dilatación. Bien, dilatación de la pupila que dijimos se llamaba. Esto no lo está anotado en el PowerPoint porque tengo la intención de que ustedes escriban un poquitito. Entonces pueden ir anotando. A ver, la adrenalina, nosotros ya sabemos por lo que vimos recién que produce midriasis, como acaba de decir la doctora. Bien, la adrenalina produce midriasis en el ojo. O sea que si yo le administro adrenalina, voy a la cara del animal, le veo los ojos, la pupila está dilatada. Correcto. ¿Qué puedo llegar a encontrar? ¿Qué creen ustedes que puedo llegar a ver si le levanto la boca, le abro la boca al animal en cuanto a las secreciones? ¿Cómo va a estar esa boca en cuanto a las secreciones? Aumenta la secreción. ¿Alguien lo dijo bien? Vamos a ver. Disminuida la salivación. Bien, exactamente. La boca de ese animal va a estar seca, porque va a haber disminución de las secreciones salivales. Correcto, bien. Si pudiera meterme, cosa que no voy a hacer normalmente, pero si yo me pudiera meter dentro de la luz de los bronquios de ese animal, ¿cómo van a estar la luz de esos bronquios? ¿Qué efecto va a generar en los bronquios de ese animal la administración de adrenalina que le acabo de dar? Dilatación. Bien, Dilatación. bien.
va a haber broncodilatación, y este que estamos diciendo ahora, es probablemente uno de los efectos terapéuticos más importantes, junto con el que vamos a decir enseguida, del uso de adrenalina. Broncodilatación y disminución de las secreciones, chicos, a nivel bronquial. Los bronquios se dilatan y hay menor cantidad de líquido en el tracto respiratorio por acción de la adrenalina. Correcto. Bien. A nivel del corazón, ¿qué espero? Le pongo ahí el fonendoscopio, el estetoscopio, el animadito, ¿qué espero encontrar así como consecuencia del uso de adrenalina? Aumenta la frecuencia cardíaca. Bien, va a estar con taquicardia, efectivamente, va a haber taquicardia. Y es importante acá que pensemos lo siguiente. La adrenalina en el corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fuerza de contracción, pero también va a aumentar el dromotropismo y el vasomotropismo, que nosotros dijimos que eran parte de las funciones de conducción eléctrica y de excitabilidad de la fibra de conducción del corazón. En condiciones normales puede que no pase nada, pero tengamos en cuenta que estamos utilizando una droga que tiene mucha capacidad de aumentar el vasomotropismo y el dromotropismo en el corazón. Enseguida vamos a ver por qué eso podría resultar importante. A nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué efecto va a generar la adrenalina? Vasoconstricción. Bien, bien. Entonces, si sumamos el aumento de la fuerza de contracción y de la frecuencia cardíaca, más la vasoconstricción periférica, la consecuencia va a ser... Presión alta. Bien, la adrenalina es una droga hipertensora. Y desde el punto de vista terapéutico, los dos efectos, les diría probablemente más importantes de la adrenalina, son el que produce en el corazón y en los bronquios. Broncodilatación y aumento de la actividad del corazón. Perdón, le sumamos también el de los vasos sanguíneos. Esa vasoconstricción también es importante desde el punto de vista terapéutico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, digo esto porque, perdón, no me quiero adelantar, enseguida vamos por qué digo esto. ¿Qué va a pasar con el uso de adrenalina en el tracto digestivo? Yo voy a oculto la pancita del animal, ¿voy a escuchar movimientos intestinales, borborismos, voy a escuchar algo o no? No. Bien, se produce una disminución de la motilidad, recuerden, del tracto gastrointestinal, de la contracción del músculo liso gastrointestinal, y por lo tanto eso podría generar eventualmente una atonía, una parálisis, una disminución de la motilidad de los movimientos peristálticos en el intestino. Correcto. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí. bueno, así, tal cual, ustedes lo acaban de anotar en sus cuadernitos. Es como, con un poquito más, un poquito menos, posiblemente lo tengan escrito en la mayoría de los libros, en cuanto a los efectos que produce el uso de adrenalina. Y así es como nosotros queremos que ustedes estudien las drogas, chicos. No queremos que se aprendan nada de memoria. Ustedes tienen que saber que las drogas, como dijimos en la clase pasada, van a servir para modificar funciones fisiológicas. Ustedes recuerdan rapidito, como hemos hecho recién, cuál es la función fisiológica de los receptores, los neurotransmisores, ya van a saber exactamente qué hace una droga si saben el mecanismo de acción. Por favor, entendamos esto para entender también que si vamos a estudiar farmacología tenemos que hacerlo de esta manera, sin aprendernos los conceptos y los efectos y las consecuencias de memoria. Lo único que esperamos que se aprendan de memoria, básicamente, en principio, son los nombres de las drogas, que son bastantes. Pero bueno, se han aprendido nombres de enzimas, de apófisis en anatomía, de nombres de tejidos, de células en histología. Tienen ya un vocabulario que esto ni lo van a notar. La pregunta que deberíamos hacernos ahora en relación a la adrenalina es ¿para qué querría yo utilizar esos efectos que acabamos de mencionar recién con el uso de adrenalina? Bueno, una de las probablemente mayores utilidades de la adrenalina es cuando se produce un shock anafiláctico. Es decir, que una de las consecuencias, una de las indicaciones del uso de adrenalina es el shock anafiláctico. Indicaciones, una de ellas, shock anafiláctico. ¿Por qué? ¿Qué se produce en un shock anafiláctico? ¿Qué se libera en cantidades industriales? Así, mucha cantidad se libera el torrente circulatorio, en los tejidos, en todos lados. Una hipotensión se produce. Sí, ¿por liberación de qué? ¿Qué mediador químico? No lo lo saben. sé. ¿Cómo? No lo recuerdan posiblemente, ¿verdad? Los mastocitos, las células cebadas, los basófilos sensibilizados. Citoquinas. ¿Cómo? Por citoquinas. Sí, pero concretamente un mediador Histamina. químico. Bien, histamina.
Cuando hay un estado alérgico en general, y en particular un shock anafiláctico en el que hay una gran cantidad de liberación, se produce justamente una degranulación de los mastocitos que liberan grandes cantidades de histamina. Histamina. La histamina tiene un montón de efectos en el organismo y hay un montón de receptores en el organismo de histamina. Ya vamos a ver más adelante qué otras utilidades o efectos produce la histamina. Pero uno de los efectos que produce la histamina es actuar sobre los receptores H1, histamínicos 1, que entre otras cosas están localizados en los vasos sanguíneos, en los grandes vasos sanguíneos del organismo y en los bronquios. Cuando se produce la estimulación de esos receptores H1 en los vasos sanguíneos y en los bronquios, se producen dos consecuencias. Vasodilatación, la histamina dilata los vasos sanguíneos, generando por lo tanto una caída de la presión arterial, y al mismo tiempo contrae los bronquios, produciendo una dificultad respiratoria. Contrae los bronquios y aumenta la permeabilidad vascular, o sea que puede producir edema de glotis también, lo cual dificulta aún más la entrada de aire. Entonces, si lo hacemos esquemáticamente, en forma resumida, histamina dilata vasos sanguíneos, contrae los bronquios. ¿Qué hace la adrenalina en los vasos sanguíneos? Lo dirá. Dilata. Adrenalina. Vasoconstricción. Bien. Adrenalina en los vasos sanguíneos produce vasoconstricción. Vasoconstricción. Y en los bronquios produce... Broncodilatación. Correcto. Si vemos, histamina dilata los vasos sanguíneos, contrae los bronquios, adrenalina dilata los vasos sanguíneos, dilata los bronquios, contrae los vasos sanguíneos, es decir, que produce el efecto opuesto. Esa es la razón por la que probablemente ya lo leyeron, incluso creo que había una pregunta en la guía pasada, la adrenalina, se dice, es el antagonista fisiológico de la histamina. Produce exactamente el efecto opuesto, exactamente no, pero produce efectos opuestos al de la histamina, actuando por receptores completamente distintos. Esa es la razón por la que cuando hay un shock anafiláctico y el animal se está poniendo azul, está cianótico, porque no le entra aire, porque hay edema de glotis, porque los bronquios están contraídos, se tiene que usar adrenalina. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien. No es que vamos, también es importante esta aclaración, no es que vamos a usar adrenalina, chicos, si el animalito tiene una erupción cutánea por una alergia a la alfombra de la casa, o porque el caballo me hizo una reacción alérgica a la crema que le puse en el carpo. Vamos a usar adrenalina cuando hay un shock anafiláctico, no cualquier estado alérgico. Eso también es muy importante. Hay que ser muy precisos con respecto a las indicaciones de la adrenalina. La siguiente indicación de la adrenalina, que es relativamente frecuente, y la van a encontrar en los libros y también la van a utilizar cuando sean profesionales, es la combinación de adrenalina con anestésicos locales. Anestésicos locales es un tema que ya vamos a ver en algunas semanas más. Los anestésicos locales probablemente ya han visto o escuchado algo. Se pueden utilizar, entre otras cosas, por vía subcutánea. Por ejemplo, yo puedo ir con una jeringuita, le inyecto a un animal, a un caballito, le inyecto adrenalina en una patita para tratar de descubrir dónde está la afección, o sea, bloqueo la conducción de ese nervio para tratar de ver por qué el animalito está claudicando, por ejemplo. Bueno, o puedo utilizar adrenalina también para, qué sé yo, poner cerca de un absceso que quiero drenar en la parrilla costal de un animal. En cualquier caso, otra vez nos quedamos sin tiempo, chicos. En cualquier caso, la adrenalina combinada con el anestésico local tiene como finalidad que cuando yo le inyecto, la adrenalina en el lugar me va a producir vasoconstricción y me va a retrasar, por lo tanto, la absorción del anestésico local. ¿Y para qué querría yo eso? Bueno, para que el anestésico local no se absorba, o se absorba mucho con más demora, y el efecto local de ese anestésico local sea más perdurable. ¿Se entiende esto que acabo de decir, chicos? Lo explico de vuelta. Sí, se entendió. Bien. Entonces la segunda indicación... ¿Cómo? ¿Puede explicarlo de nuevo? Sí, por supuesto, por supuesto. Van a ver que más adelante los anestésicos locales se pueden inyectar en forma subcutánea, por ejemplo. Se los hago con ese ejemplo porque me parece más fácil de entender. Yo puedo ir a inyectar un anestésico local, solo, lidocaína, por ejemplo, que seguramente les suena mucho. Voy con lidocaína, inyecto la lidocaína por vía subcutánea, entonces el animal pierde la sensibilidad en el lugar en el que yo inyecté y puedo, qué sé yo, abrir con una incisión, un absceso, drenarlo. Fantástico. Ahora, yo por ahí inyecté la lidocaína, empecé a hacer el drenaje del absceso y me demoré, porque
me falta práctica, todavía no tengo muy claro, me da miedo, qué sé yo, entonces la lidocaína se absorbió, pasó a la circulación. Y ya cuando estoy a mitad del procedimiento, el animal empieza a sentir dolor de vuelta, porque la lidocaína que yo puse local para que tenga un efecto local, se absorbió. Pasó a la circulación, ya no está más ahí, ya no genera más efecto local. ¿Qué puedo hacer yo para retrasar la absorción de ese anestésico local y por lo tanto generar un efecto que sea más duradero? Bueno, puedo generar vasoconstricción en el sitio en el que estoy administrando la lidocaína, y como hay vasoconstricción, la lidocaína se va a absorber mucho más lentamente. Va a durar más, por lo tanto, el efecto local de la lidocaína. Entonces, la segunda indicación que van a encontrar frecuentemente para el uso de adrenalina es combinada con un anestésico local para hacer que ese anestésico local tenga un efecto más duradero que si no la tuviera. ¿Se entendió ahora? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, sí. Sí. Ok, gracias. Ahora sí, gracias. A ustedes. Con respecto a esto último, es importante que tengan en cuenta que no es adecuado, conveniente, correcto, utilizar la combinación de adrenalina con lidocaína, o de lidocaína con adrenalina, en lugares en los que haya circulación terminal, es decir, en extremidades. Por ejemplo, la punta de la cola. Si yo le voy a cortar la cola a un perrito y no quiero dormirlo, porque entiendo que le voy a cortar la cola rapidito, porque soy un cirujano de la hostia, entonces lo voy a hacer muy rapidito, voy a usar lidocaína local en la cola y nada más. Bueno, tengan en cuenta que la lidocaína que vayan a estar usando en ese caso, en la cola, no tenga adrenalina. Porque ustedes van a usar la lidocaína, el animal no va a sentir nada, va a ser espectacular, una cirugía terrible, qué bonita sutura que hicieron, qué fantástico. Se fue a la casa, a los 2 días vuelve con la cola, la punta de la cola, necrosada. ¿Por qué razón ocurrió eso? Y bueno, ocurrió porque la adrenalina generó vasoconstricción y esa vasoconstricción perduró durante un tiempo largo, y como no hay una circulación colateral en ese lugar, no hay otro lugar por el que le pueda llegar oxígeno a esas células, se generó una gangrena, se necrosó el tejido, se le cayó otro pedazo de cola al animal. Lo mismo ocurre en las orejas, en los dedos, en el pene. En todos esos lugares de circulación terminal no se debe utilizar la combinación de un anestésico local con adrenalina. O sea, pueden usar el anestésico local que no tenga adrenalina. Espero haber sido lo suficientemente claro al respecto. La tercera y probablemente última indicación más o menos importante que tiene la adrenalina en veterinaria, al igual que en medicina humana, es cuando el animal está muerto. Es decir, estoy haciendo algo, me traen un animal, usted, qué sé yo, no sé, y de repente se murió. Y ahí tengo 2 posibilidades. Busco la pala o tomo el frasco de adrenalina e intento el milagro de utilizar adrenalina en algo que van a leer en los libros como protocolo de resucitación cardiopulmonar, RCP. Esas son las siglas. En ese caso, la adrenalina podría ser eventualmente útil para devolverle al corazón el automatismo, la capacidad de conducir impulsos nerviosos de vuelta y quizá, en el mejor de los casos, contraerse nuevamente. ¿Está claro, chicos, esto? Sí, profe. ¿Por qué vía creen que deberíamos usar adrenalina en ese caso? Endovenosa. Intramuscular. Me gustó más endovenosa, quizá. Intracardíaca. Bien. No sé quién fue, pero bien. ¿Por qué mejor intracardíaca que endovenosa? Para buscar el efecto específico en el lugar. Sí, pero digo, hay algo más ahí, porque yo Un efecto más rápido. El corazón supuestamente no está latiendo más. Claro. Entonces, endovenosa no sirve. Claro. No la sirve. cardíaca tiene que ser. Exacto. No sirve porque yo lo pongo dentro del vaso sanguíneo, no hay latido, no hay movimiento, no hay movimiento circulatorio, lo pongo dentro de un vaso sanguíneo y ahí se quedó la adrenalina. En el mejor de los casos, capaz que me contrajo un poquito el vaso sanguíneo. Capaz, quizá. En el mejor de los casos. O sea, que no voy a tener efecto, salvo que lo haya puesto por vía endovenosa y yo esté haciendo masaje cardíaco, algo que es práctico, útil, posible en animales de menos de 20 kilos.
O sea que no es que lo vamos a poder hacer en un caballo, por ejemplo, ni hablar en un ternero o en un perro grande, ¿no? No se puede. Entonces por ahí lo ideal en esos casos es intracardíaco. Y cuando decimos intracardíaco, yo esto se los comento porque uno dice intracardíaco, parece que ponés dentro del corazón y el animal empieza a... No, créanme que no es ni remotamente parecido a lo que se ve en las películas. Uno está nervioso, apurado, buscar el frasco, encontrar el frasco de adrenalina al perro, ya el animal no hace rato que no respira, no hay latido cardíaco, empezás a dar con la jeringa, no encontrás el corazón, perforaste el pulmón, sacaste sangre por ahí, encontraste el corazón y quizás, en el mejor de los casos, con mucha suerte, el animal recupera la vida. Pero no es mágico, chicos, ¿está? Y ahora, para terminar, porque quedan 3 minutos respecto a esta droga, también vale la pena en ese sentido que tengamos en cuenta que hemos mencionado 3 indicaciones. Y las 3 son indicaciones, salvo, por lo menos 2 de ellas son indicaciones que están relacionadas a o el animal muerto o con riesgo de vida. No vamos a usar adrenalina para, por favor, se los pido esto, quiero que se lo graben a fuego. Nunca, jamás, bajo ningún punto de vista, ninguna circunstancia, de ninguna manera, nunca, 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 vamos a usar adrenalina para aumentar la frecuencia cardíaca, para revertir una bradicardia. Esto se los digo porque por ahí va a ocurrir en un examen, se los garantizo, que yo les voy a preguntar, ¿y cómo hacemos para revertir una bradicardia causada por un tranquilizante, por ejemplo? No me digan adrenalina, se los ruego, porque van a ver cómo a mí se me llena el organismo de adrenalina por todos lados y me pongo así como muy nervioso y no les va a gustar. No es una amenaza, por favor, quiero que porque además está quedando grabado. No es una amenaza, chicos, es una sugerencia. La adrenalina solo con las indicaciones que hemos mencionado. ¿Por qué es importante esto? Porque la adrenalina estimula el vadmotropismo y el dromotropismo y puede generar como efecto colateral, como toxicidad, bastante importante y bastante frecuente. ¿Qué cosa? ¿Qué creen que va a ocurrir si yo aumento mucho el dromotropismo y el vadmotropismo en un animalito? Arritmias. Bien, doctor, bien. Va a haber arritmias, chicos. La adrenalina es una droga potencialmente arritmogénica. Entonces, no vamos a jugar mucho con la adrenalina. Es una droga muy importante por esto que hemos dicho, porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un animal, pero no lo vamos a usar mucho más que para lo que hemos dicho. ¿Está claro? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Sí. Sí, profe. ¿Tienen alguna duda, chicos, respecto a esto? A todo en general. Bueno, nos queda 1 minuto de conexión, así que yo les sugiero, si les parece bien, vamos, calentamos el agua del mate, estiren las piernitas un poquitito, si están todos de acuerdo, y en 10 minutos, son 11:22, 11:30, retomamos, ¿les parece bien? Ya falta el último tironcito, con el resto de las drogas. Sí, está bien. Bueno, cortamos y seguimos en 10 minutos entonces.